Hola, buen día. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Oh, apareció Brian Escobar después de 3 días. Buenos días, doctor. Estoy con gripe, He doctor. tenido una enfermedad, me han operado del apéndice. Ay, amigo. Elizabeth Gutiérrez. Buenos días, doctor. Repita los diagnósticos a los que hemos llegado con este paciente. El primer diagnóstico que hemos llegado es una infección respiratoria baja, es neumonía. El segundo diagnóstico es una bronquiectasia con fibrosis saculares, con broncoespasmo en ambos. Bronquiectasias saculares. Las bronquiectasias son cilíndricas saculares. Bronquiectasias con fibrosis cilíndricas saculares. A ver, escúchame, amiga. La fibrosis no es cilíndrica ni sacular. Son las bronquiectasias, son cilíndricas o saculares. Estos que son imágenes redondas de sacos. Bronquiectasias saculares con fibrosis pulmonar. A ver, repetí. Bronquiectasias saculares con fibrosis pulmonar. Está bien. Y el tercer diagnóstico era un cor pulmonar crónico descompensado, ya que había una insuficiencia cardíaca derecha. Con hipertensión arterial pulmonar. Con hipertensión arterial pulmonar. Habíamos indicado que en realidad hay que hacer un diagnóstico fisiológico también. Un diagnóstico fisiológico. ¿Para qué sirven los pulmones? Para el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando los pulmones están enfermos, como en este caso, o por alguna otra patología, asma, derrames pleurales, neumonías, distrés respiratorios, los pulmones entran fisiológicamente en cualquier daño pulmonar. Entran en hipoxia. ¿Qué se llama? Doctor, entran en hipoxia porque no reciben suficiente oxígeno. ¿Qué se llama eso clínicamente? Una cianosis, entran en cianosis. Pero clínicamente, ¿qué se llama eso? Cuando falla el corazón, ¿qué se llama clínicamente? Una insuficiencia cardíaca. Sería en este caso una insuficiencia respiratoria. Cuando falla el pulmón, ¿qué se llama? Insuficiencia respiratoria. Entonces, el primer diagnóstico debería ser un diagnóstico fisiológico. Este paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? Insuficiencia respiratoria baja, neumonía. No estoy hablando de infección, estamos hablando de qué. ¿Qué hemos dicho que tiene? Cuando falla el corazón, ¿qué se llama? Cuando falla el corazón es una insuficiencia cardíaca. Cuando falla el pulmón, ¿qué se llama? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria es diferente de infección respiratoria. Una cosa es infección y otra cosa es insuficiencia. ¿Comprendes los adjetivos? Sí, doctor. Ahora dime qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene este paciente.
em, sería una insuficiencia respiratoria tipo 1. Ya, ¿de qué tipo, qué característica tiene la insuficiencia respiratoria de tipo 1? En una insuficiencia respiratoria de tipo 1, el paciente presenta hipoxemia, la presión parcial de oxígeno está a menos de 60 y la FiO2 está de 0.21. Ay, amiguita. Se ha perdido la imagen. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene este paciente? ¿Qué datos tiene para decir tiene insuficiencia respiratoria? Tiene una hipoxemia con una presión parcial de oxígeno menor a 60 miligramos de mercurio. Tiene hipoxemia. Ya, está bien. Tiene hipoxemia y tiene además la presión parcial de oxígeno está menos de 60 miligramos de mercurio. ya por eso, pues eso que se llama presión parcial. ¿Qué se llama la presión parcial de oxígeno menos de 61? Se llama lo que has dicho. ¿Qué se llama? Hipoxemia. 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 Bien, ¿qué más? En esa gasometría que te he dicho que escribas, a ver, lee la gasometría, los valores de gasometría. Presenta un pH de 7,30, una presión parcial de dióxido de carbono de 55, una saturación de oxígeno de 78 y una presión parcial de oxígeno de 40. Ahora, en esos números que acabas de leer, ¿cómo interpretas? ¿Qué hay en esos números? Es una... Lo que has dicho, uno, ¿qué es? Es una insuficiencia respiratoria. Ya, pero ¿qué característica tiene? Insuficiencia respiratoria tipo 1 con hipoxemia. Hipoxemia, insuficiencia respiratoria hipoxémica ¿y qué más? Y hipercapnia. Amiga, esta es una insuficiencia respiratoria de tipo 2, caracterizado por la presencia de hipoxemia e hipercapnia. Ahora repetí. Esta es una insuficiencia respiratoria tipo 2, caracterizada por hipoxemia e hipercapnia. Entonces, ese es el diagnóstico fisiológico de esta persona. Tiene una patología pulmonar que ha sido señalada y fisiológicamente tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercapnia. Repetí. Tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2, hipoxémica hipercápnica. Hipoxémica e hipercápnica. ¿Cuánto de pH tenía? De 7,30. ¿Cuánto de bicarbonato tenía? Bicarbonato. 28. Bicarbonato tiene 28.
Ya. Ya, amiga. ¿Por dónde vamos a empezar en el manejo de este paciente? Primero vamos a empezar en el manejo de este paciente en lo más agudo, en lo más urgente que hay que corregir para evitarle complicaciones que aparezcan rápidamente. ¿Qué es lo más agudo que tiene en este momento? ¿Qué es lo que le puede llevar a la muerte? La hipoxemia. La hipoxemia. Sí. La hipoxemia. Entonces tenemos que analizar primero la hipoxemia. Para eso vamos a analizar la gasometría. La gasometría tiene dos componentes. ¿Cuáles son? En la interpretación de la gasometría hay dos componentes. ¿Cuáles son? Interpretación de la gasometría. Sería los valores que se va a tomar son el bicarbonato, La interpretación de una gasometría. Hay dos elementos que hay que interpretar. Uno es la oxigenación y la concentración. Hay dos elementos que hay que interpretar. Uno es la oxigenación y la concentración de oxígeno. Oxigenación. En este caso la oxigenación está disminuida. Por eso decimos que el paciente tiene hipoxemia. Entonces, para interpretar la oxigenación tengo que analizar la PO2 y la saturación de oxígeno. En este caso, los dos elementos están disminuidos. 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 Entonces, en la oxigenación, yo tengo que analizar el PO2 y la saturación. ¿Están viendo? Sí, doctor. Se ve. Los dos elementos están disminuidos. Para interpretar esto, para interpretar cuán disminuidos están, cuán alterado está la oxigenación, tengo que interpretar estos valores en relación a dos elementos. Uno es la... ¿Cuál, amiga? La FiO2. La FiO2 y otra es la... la presión barométrica. La presión barométrica. La FiO2 interpreto conociendo, sabiendo si el paciente está respirando. ¿Qué cosa? Si el paciente tiene una buena... La FiO2, ¿a qué se refiere la FiO2? Al aire ambiente, la FiO2.
¿Qué significa PO2, amiga? El F de fracción inspirada de oxígeno. PO2 es fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno. Cuando ese paciente recibe aire ambiente, lo que estás respirando en tu sala en este momento, el aire tiene una composición determinada. Una composición en la que existen gases, no existen gelatinas ni piernas de pollo. Estos gases, esa concentración de esos gases está compuesta por oxígeno en un oxígeno en una concentración de 20,9%. Luego está 21%. Nitrógeno en un 79%. 79%. Dióxido de carbono en 0,03%. Estás leyendo bien tu libro, ¿no? No, doctor, me estoy acordando. Así. ¿Qué más? Luego sería agua, agua en 0,07%. Y otros gases, metanos, sulfuros, dióxidos, otros gases dependiendo de la contaminación del ambiente. Otros gases. Cuando tú administras oxígeno a un paciente, ¿qué es lo que cambia de todos estos elementos? De todos estos elementos, ¿qué cambia? Cuando tú das oxígeno a una persona, ¿qué cambia de todos estos elementos? El oxígeno. Claro, pero ¿qué cambia? El oxígeno aumenta. Aumenta la FiO2. Aumenta la fracción inspirada. La fracción inspirada de oxígeno. Aumenta la fracción inspirada de oxígeno. Y dependiendo qué tipo de oxígeno terapia estoy dando, esta concentración de oxígeno va a aumentar. ¿Qué le puedo dar? ¿De qué forma puedo dar? La fracción inspirada de oxígeno. Bueno, ¿cómo puedo dar el oxígeno a un individuo? Por puntas nasales, máscara con reservorio. Si quieres lo llamamos esto una máscara. Máscara simple de oxígeno y una máscara de reservorio. Y una intubación orotraqueal. De todas estas formas puedes dar, ¿qué cosa? Oxígeno. Oxígeno aumenta la fracción inspirada. Todas estas formas puedes administrar oxígeno. La meta de administrar oxígeno es, ¿qué cosa? Que aumente la fracción inspirada de oxígeno. Está bien. Las puntas nasales. La fisiología por la cual aumenta la fracción inspirada de oxígeno está en relación a los reservorios que uno puede tener en el cuerpo
o reservorios artificiales. Reservorios son lugares donde se acumula oxígeno. El oxígeno sale de un tanque de oxígeno o de la pared en los hospitales de la fuente de oxígeno. ¿Qué composición tiene? Cuando abres un tanque de oxígeno y sale el gas, ¿qué es eso? O sea, el oxígeno o el gas es puro. Es oxígeno puro. Puro, al 100%, creo. 100%. Todo lo que sale del tanque de oxígeno o de las paredes de los hospitales, de la fuente, de la central de oxígeno, es oxígeno al 100%. No tiene nada de nitrógeno, de dióxido de carbono, de agua. No tiene nada, es oxígeno al 100%. El hecho de administrar oxígeno de estas formas y para que aumente la concentración de la FiO2 está en relación a los reservorios que existen en el cuerpo. Reservorios son lugares donde se van a acumular, donde durante una fracción de oxígeno, una fracción de tiempo se va a acumular oxígeno al 100%. Al 100%. Y obviamente cuando respire el paciente la siguiente vez, va a respirar una mezcla del reservorio que tiene oxígeno al 100% y junto con aire ambiente, porque todos estos tres sistemas de oxigenación son sistemas de oxigenación, ¿qué cosa? Sistemas de oxigenación abierto. Abiertos. Aquí significa un sistema de oxigenación. Debe ser un sistema de oxigenación cerrado. Entonces, cuando yo tengo un sistema de oxigenación abierto y le administro por puntas nasales, por mascarilla simple, por mascarilla con reservorio, la FiO2 que logro incrementar, la FiO2 que alcanzo depende del volumen de los reservorios que en condiciones fisiológicas. El reservorio natural, ¿cómo se llama? Un reservorio natural sería la nariz, luego la nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios. ¿Qué se llama esto? Ay, Dios. ¿Qué se llama? Espacio muerto. Espacio muerto. Espacio muerto. Espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico. ¿Qué volumen tiene ese espacio muerto anatómico en tu cuerpo? Tiene 150 cc. Tiene un volumen de 150 cc. Entonces, en condiciones de oxigenoterapia por puntas nasales, ese flujo que yo administro por la nariz es un flujo continuo de aire. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Ese flujo de aire, de oxígeno, ¿al cuánto? Al 100%. Va a llenar este reservorio que se llama espacio muerto anatómico, que tiene de 150 va a centímetros llenar con cúbicos. oxígeno puro.
Y cuando el paciente respire la siguiente vez, va a introducir primero el volumen del espacio muerto anatómico de 150 cc. Una concentración de FiO2 al 100%. Al 100%. Pero justamente tiene una capacidad de almacenaje de espacio muerto correspondiente a un volumen de 150 cc. De 150 cc. Si yo uso una máscara simple, conoces la máscara, ¿no? Sí. Una mascarilla de oxígeno. Sí, sí. ¿Conoces? Sí, doctor. ¿Dónde se coloca la mascarilla de oxígeno? En la frente. No, en la... o delante de la nariz y de la boca. Sí. Cuando usas una máscara simple, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando delante de la nariz y de la boca? Sí. ¿Qué estás generando delante de la nariz y la boca? Un reservorio para que no salga... Un reservorio artificial. Un reservorio artificial, un espacio donde también se acumule oxígeno al 100% sería. 100%. Y todas las mascarillas tienen una forma determinada, una forma. Están fabricadas con un molde determinado para producir un reservorio artificial. ¿Y qué volumen tienen ese reservorio? Porque obviamente las mascarillas también se usan para lactantes del tamaño, un tamaño chiquitito. Para los adultos tienen una forma, un molde. ¿Qué volumen tiene ese molde? ¿Qué volumen de capacidad tiene? He puesto ahí. De 150 cc. 150. O sea, cuando yo uso una mascarilla simple, estoy añadiendo un reservorio artificial de ¿qué volumen? De 150 cc. Más el espacio muerto que de ese paciente que tiene 150 cc también. Entonces, en total tendría un reservorio de 150 más 100, 300 sería. 300 cc. Entonces, estamos aumentando el reservorio. Estamos aumentando los lugares donde se van a acumular. ¿Qué cosa? Se va a acumular el aire a 300. El oxígeno puro a 300 cc. A 100%. O sea, cuando yo pongo una mascarilla puro, ese paciente tiene un reservorio artificial de 100 más su espacio muerto de 150, tiene un espacio de 300 cc donde se acumula oxígeno al 100%. Cuando yo pongo puntas nasales, solamente tiene como reservorio el espacio muerto anatómico. De 150. De 150. Cuando yo uso una mascarilla con reservorio, ¿qué tengo yo aquí? Tengo el reservorio de la mascarilla. ¿Qué volumen tiene? Es de 150 cc. Tengo el reservorio del... El reservorio espacio muerto anatómico. ¿De volumen de? 150 cc. Y a esto le llamaremos mascarilla con bolsa, ya, con bolsa, para no confundir. Bolsa, una bolsa que se añade ahí, una bolsa que se añade ahí a la mascarilla, una bolsa.
Entonces esta mascarilla con reservorio tiene el reservorio de la mascarilla que tiene un volumen de 150 cc. El espacio muerto que tiene un volumen de 150 cc también. Y la bolsa que tiene una capacidad de almacenaje de 2000 cc. Entonces a este tipo que le pongo una mascarilla con bolsa tiene un reservorio de 2300 cc donde se va a acumular oxígeno puro. Y que el paciente puede respirar en este momento una concentración de oxígeno casi pura. Pura, sí. Entonces, este tipo que está respirando máscara con reservorio, se considera que la FiO2 que respira está entre 90 y 100%. O sea, está respirando casi oxígeno. Oxígeno puro. Puro. Este que tiene máscara simple con un reservorio artificial de 150 más el espacio muerto de 150, está respirando una FiO2 entre 50 al 70%. Se enriquece la FiO2 a esos valores. Este que recibe puntas nasales solamente tiene un reservorio de Este que tiene puntas nasales no tiene ningún otro reservorio más que el espacio muerto, que tiene una capacidad de sería del 4 por 150 cc. 150 cc. Entonces la FiO2 calculada que recibe esta persona es variable, porque estos son sistemas de oxigenación abierto. Entonces la FiO2 que recibe esta persona que recibe por puntas nasales aumenta en 4% por cada 1 litro por minuto que uno coloca, hasta un tope de 5 litros por minuto. ¿Cuánto recibe de puntas nasales ese paciente? Recibe en el papel que tiene, ¿cuánto hemos dicho que recibe? Sería, a ver, ¿acaso no has apuntado el papel? Sería 20%, doctor. ¿Cuántos litros por minuto hemos dicho por puntas nasales? 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Entonces, la FiO2 aumenta en 4% por cada litro hasta un tope de 5 litros. ¿Cuánto le estás dando? ¿Cuánto le estás dando? 5 litros por minuto. 5 por 4. Sería 20%. Más el 21% del aire ambiente. 20 más 21, 41%. Entonces, este paciente, ¿cuánto de FiO estaría recibiendo? El total es el 41% de... Este paciente estaría recibiendo una FiO2 de 40%. 40%. Y con eso tiene una PO2 de 45. Y una saturación de 88%. Sí, 88%. Lo que significa que este paciente está en hipoxemia. Si a este paciente le pones una máscara simple, cuyos reservorios es de 150 cc, al que se añade el reservorio de espacio muerto, 150 cc, la FiO2 sube hasta un valor entre 50 a 60%.
necesitas más oxígeno, le pones una máscara. Máscara con bolsa. Donde hay un reservorio de 150 cc y un espacio el espacio muerto de 150 cc y la bolsa, y que es de 2000. De 2000. Entonces, la PO2 que respira está entre 90 al 100%. Los sistemas cerrados de oxigenación implican la introducción de la introducción intubación, una intubación orotraqueal. Una intubación orotraqueal y la conexión a un ventilador donde yo puedo tener un control estricto. Yo puedo darle 20, 25, 30, 40, 55, 60, 80%, porque la máquina es un sistema cerrado. Sistema abierto significa que el paciente respira de una fuente de oxígeno al 100%. Donde se acumulan dependiendo del espacio muerto anatómico. Reservorios. Si solamente hay anatómico o hay un reservorio artificial más un anatómico o hay un reservorio de la mascarilla más el anatómico más una bolsa. Todo es un sistema abierto. Cerrado significa que el paciente no puede respirar oxígeno al 21%. O sea, no puede respirar aire, solamente respira lo que le da la máquina. No puede respirar aire porque está en un sistema cerrado. Ya. Entonces, lo primero que tienen que acordarse es esto, amigos. Se va a cortar la comunicación en un rato. Lo otro, para interpretar esto, ¿qué tengo que averiguar? Para interpretar la oxigenación, ¿qué tengo que averiguar? La presión barométrica. Presión barométrica. ¿Qué es la presión barométrica? La presión. Es la presión atmosférica sobre el nivel mar. Doctor. Doctor, ¿qué es la presión barométrica? Doctor, la presión barométrica es la presión atmosférica en un punto sobre el nivel del mar. Es la presión atmosférica que se ejerce sobre el nivel del mar. Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, ¿no? Sí, doctor. La Tierra no es un globo, ¿no? Tiene lugares más altos, más bajos, ¿no? ¿Qué? Sí, doctor. Sí. Entonces, cuando estamos a un lugar determinado, ¿la presión barométrica es la misma? No, doctor. Varía
en diferentes lugares. Ya. Varía en diferentes lugares. La presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros por mercurio, doctor. Aquí sería 760 milímetros de mercurio, porque estamos a nivel del mar. La presión barométrica está dada por todos los componentes de la atmósfera. La atmósfera. Y la fuerza de gravedad que ejerce el núcleo de la Tierra, la fuerza de atracción, estos componentes de la atmósfera. Normalmente estos componentes de la atmósfera, hasta antes de llegar al espacio, aquí hay una distancia de alrededor de ¿cuántos? 16 kilómetros. 16 kilómetros. El punto más que está a ¿cuántos? ¿A cuántos kilómetros, doctor? A 8.830 y tantos. Entonces, en este punto, ¿la presión barométrica va a ser igual o va a ser menos? Va a ser menos, doctor. Va a ser menos. Ahora, nosotros estamos analizando un lugar que se llama Cochabamba. 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 Cochabamba, que está a una altura de 2.560 metros sobre el nivel del mar, doctor. Estás leyendo bien, ¿no? Tiene una presión barométrica de 565 milímetros de mercurio, doctor. 565, aquí estamos. No estamos a nivel del mar, pero estamos a 2.565. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en la fisiología respiratoria tengo que conocer la presión. Presión inspirada de oxígeno, doctor. Presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno es igual a una fórmula matemática. La presión barométrica por el FiO2, doctor. Lo importante es para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿qué tiene que haber? Para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿qué tiene que haber? Las presiones, doctor. Alveolos y buena circulación. Tiene que haber un flujo de presiones. Un flujo de sangre, doctor. Y una entrada
de aire, de la un flujo de sangre y una entrada de aire. El flujo de sangre se llama, en condiciones fisiológicas se llama y esto se llama ventilación, doctor. Ventilación y oxigenación. Ventilación. Perfusión. Ventilación es la entrada de aire. Aire simple o aire enriquecido. ¿A dónde? A los alveolos, doctor. A los pulmones. Tiene que haber un flujo de sangre. La perfusión. Por los capilares. Entonces tiene que haber una relación, una relación adecuada entre la ventilación y la perfusión, doctor. Cuando existe eso, sucede un intercambio gaseoso. Eso significa que el oxígeno pasa al flujo sanguíneo, doctor, a los capilares, a la sangre. Y el dióxido de carbono pasa a los alvéolos, doctor. El CO2 pasa aquí. El CO2, ¿no? Sí, doctor. Para que suceda Mónica. Doctor. ¿Has escuchado todo lo que estamos hablando? Sí, doctor. Para que suceda este pasaje de oxígeno de los alvéolos a los capilares, ¿qué tiene que haber? Una presión alveolar de oxígeno. Una diferencia de presiones. Diferencia de presiones. Diferencia de presiones entre la presión. Entre la presión alveolar y capilar. La presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar, entre la presión capilar, la presión capilar, doctor. La presión V chica. Tiene que haber una diferencia de presiones entre la presión alveolar de oxígeno y la presión venosa de oxígeno. ¿Qué cosa? Tiene que ver. Venosa de oxígeno. Presión venosa de oxígeno. Lo que mueve las moléculas de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar es esta diferencia de presión. Además, tiene que haber una interfase adecuada en la membrana alvéolo capilar, porque si esta membrana alvéolo capilar está engrosada, está fibrótica, está llena de edema, está inflamada, entonces también el intercambio va a deteriorar, aunque haya una adecuada diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Aunque haya una adecuada diferencia de presión alvéolo capilar de oxígeno. Tiene que haber una interfase alvéolo capilar normal. Si la interfase alvéolo capilar está normal, lo que rige el movimiento de oxígeno del alvéolo al capilar es la presión. Diferencia de presión. La diferencia de presión entre la presión alveolar de oxígeno y la presión venosa de oxígeno. Y la solubilidad de las moléculas de oxígeno para pasar a través de esta interfaz. Eso es lo que dije. La entrada de oxígeno a los capilares. Entonces, es fundamental que yo conozca
la presión alveolar de oxígeno. Conozca La presión venosa de oxígeno. la presión venosa de oxígeno es de 40 a 45 milímetros de mercurio. 40 a 45 milímetros de mercurio. La presión alveolar de oxígeno, ¿cómo la averiguo? La presión barométrica más la FiO2. Entonces, ponemos un ratito, ponemos presión alveolar con A mayúsculo, presión alveolar de oxígeno. Es igual a la presión barométrica por la FiO2. Menos O sea, cuando respiras aire en tu sala, estás en tu cuarto en este momento, ¿qué estás respirando? Oxígeno. ¿Qué estás respirando? Aire ambiente. Aire ambiente. Aire ambiente. ¿Qué tiene esa composición? El aire ambiente tiene oxígeno. En una concentración del 21%. Tiene además nitrógeno. En una concentración al 79%. Tiene además y dióxido de carbono a 0.03%. ¿Qué más? Agua, doctor, al 0.07%. 0.07%. Cuando llegas a este microambiente que se llama, ¿qué es esto? El alveolo. Alveolo. ¿Qué se añade este microambiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué gas pasa de la sangre aquí? El intercambio gaseoso, está pasando el dióxido de carbono. Aquí se añade una concentración mayor de CO2. La molécula de CO2 es altamente soluble, entonces pasa, por diferencia de presión también, pasa de la sangre venosa al alveolar. Al alveolo. Entonces aquí en este microambiente ejerce una presión determinada. Una presión determinada que se llama presión alveolar de oxígeno, de CO2, presión alveolar de CO2. Presión alveolar de CO2. ¿Y cómo calculas ese valor? Hay una ley de Boyle que dice que el todo de una presión, la presión barométrica en Cochabamba, ¿cuánto es? 565 milímetros de mercurio. Entonces, estos 565 milímetros de mercurio está dada por la sumatoria de las presiones parciales de los diferentes gases mencionados. En este microambiente, ¿cuánto tiene que haber de presión total? 565 milímetros de mercurio. 565. Tiene que haber la misma presión. Entonces, al aumentarse un gas, desplaza a los otros gases, porque el todo tiene que llegar a ser 565 milímetros de mercurio. Entonces, la presión alveolar de oxígeno equivale a la presión barométrica multiplicada por la presión inspiratoria de oxígeno, que se llama se añade un gas. Entonces, tengo que restar la presión de
La presión alveolar del dióxido de carbono. La presión de CO2 dividido entre 0,8. Para que esta presión alveolar de oxígeno equivalga a 565 milímetros de mercurio. Porque no puede ser más. Si puede ser, si es más, entonces explotaríamos hacia afuera, porque tendríamos más presión en nuestros pulmones y en nuestros alvéolos que afuera. Si es menos, nos arrugaríamos, porque la presión nos arrugaría. Toda presión tiene que sumar el total. A nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. En Cochabamba es 565 milímetros de mercurio. Cuando metes aire, ¿por dónde estás metiendo? Por la nariz. Por la nariz. ¿Qué funciones cumple la nariz, la parte alta de la vía respiratoria? ¿Para qué metes por la nariz? Para depurar los cuerpos extraños. Ya, también sirve para eso. Para humidificar el aire. Para saturar con agua el aire que estás introduciendo. La mucosa nasal, la función que cumple, ¿qué es? Calentar y saturar de agua el aire que estás introduciendo. Entonces, cuando ese aire llega al alvéolo a una temperatura de 37 grados, se ha calentado porque se ha incorporado, ¿qué cosa? CO2. Se ha calentado porque se ha incorporado agua caliente, moléculas de agua a una temperatura de 37 grados. Ahorita la temperatura del aire que estás respirando, ¿cuánto es? La temperatura del aire. 30 ¿Cuánto está la temperatura ahorita? A ver. 22, 20 grados, da lo mismo. 17 grados, da lo mismo. Cuando llegas aquí, el aire tiene que estar caliente y humidificado. Y humidificado porque se incorpora, ¿qué cosa? Humidificado porque se incorpora agua. Agua. Entonces, en este microambiente se añade otro componente gaseoso que es el agua. Y la fórmula va disminuyendo. Entonces, aquí tienes que restar, ¿qué cosa? La presión de agua. De agua. Que a 37 grados corresponde a 37 grados. Que a 37 grados corresponde a una presión de 47 milímetros de mercurio. 47 milímetros de mercurio. Entonces, para yo mejorar el intercambio gaseoso, para yo aumentar la diferencia de presiones entre el alvéolo y la sangre venosa, de esta fórmula, ¿qué puedo modificar? ¿Puedo modificar la presión barométrica? No, doctor. La FiO2. Sí, puedo modificar yendo a nivel del mar. Por eso a los pacientes que tienen problemas pulmonares, ¿qué les dices? Váyase a cerca al mar.
cerca al mar, váyase a A Santa la Cruz, playa váyase al Chapare, váyase a la playa, porque ahí la presión es, es más baja. es más alta. Ay, perdón, es más alta. Ah, sí, sí, es más alta. O sea, puedo modificar la presión barométrica indicando que el paciente vaya a lugares más bajos, donde la presión barométrica va a ser más alta. Si ese paciente no puede irse a ningún lugar y se queda en Cochabamba, ¿cómo puedo modificar yo esta fórmula? Por la FIO2, Incrementando la FIO2, la fracción FIO2, inspiratoria de oxígeno. incrementando la fracción inspirada de oxígeno. Puedo Fracción inspirada de modificar, ¿qué cosa? la presión de dióxido de carbono. Puedo disminuir la presión de CO2. Cuando vas a La Paz o subes a la altura, ¿cuál es uno de los cambios fisiológicos que se produce? ¿Qué haces cuando vas a La Paz, cuando llegas al alto? ¿Qué cambio fisiológico adquieres? Una taquicardia, un mareo, una cefalea. Ay. En esta fórmula, ¿qué tiene que ver la taquicardia con la presión alveolar de oxígeno? ¿Qué tiene que ver el mareo? Cuando vas a La Paz, ¿qué haces? En la parte respiratoria, aumentas aumento la que se llama la presión del dióxido de carbono. Aumentas la presión de dióxido de carbono. Ay, Dios. Cuando vas a La Paz, al alto, lo primero que haces es... ¿Qué haces? Expirar. Aumentas la frecuencia respiratoria. Respiras más seguido. ¿Qué se llama eso? Hiperventilas. Tienes taquipnea. Aumentas la frecuencia respiratoria. ¿Con qué fin? Exhalar más rápido el dióxido de carbono. Para disminuir para disminuir la presión del dióxido de carbono. Y dar más espacio a la presión alveolar de oxígeno. Dar más espacio al oxígeno. Cuando vas a La Paz, lo que haces es aumentar. Una de las primeras cambios de adaptación a la altura es aumentar la frecuencia respiratoria. Para disminuir la concentración del dióxido de carbono en el alveolo y aumentar la presión alveolar de oxígeno. Gracias. Ave María Purísima. ¿Estamos en clase de fisiología o estamos en clase de medicina? De medicina. Entonces, para yo aumentar la presión alveolar de oxígeno y por ende mejorar el intercambio gaseoso, yo puedo aumentar la presión barométrica yendo a lugares más bajos, a nivel del mar. Aumentar la concentración de oxígeno por los métodos artificiales señalados hace rato. Aumento la FIO2 dando, ¿qué cosa? La mascarilla, el sistema abierto, doctor. Oxígeno. Oxigenoterapia, pues. Oxigenoterapia.
¿Por sistema abierto o cerrado? Por sistema abierto. Puedo hiperventilar, aumentar la frecuencia respiratoria para disminuir la CO2, darle más espacio al oxígeno aquí. No puedo modificar la presión de agua porque este aire que entra se satura de agua a medida que pasa por la mucosa nasal, por la vía respiratoria. Entonces, esta presión de agua siempre va a ser constante por 47 milímetros de mercurio. Entonces, para mí es importante conocer esta presión alveolar de oxígeno para ver si el intercambio gaseoso es normal o no es normal. En condiciones normales, tú en este momento, ¿qué presión alveolar de oxígeno tienes? Eh, 84 milímetros de mercurio. Estás leyendo bien. 84 milímetros de mercurio. Eso lo obtienes cambiando todos estos parámetros por valores numéricos. Aquí pusieras ¿cuánto? 565. Por la FiO2 es de 21. Lo usas en fracción, 0,21. Menos 0,21. Menos la presión del dióxido de carbono sería... Apura, cambia la hoja, apura, cambia la hoja, busca. El valor normal de CO2 en Cochabamba es de... Busca, apura. De... De 0.03%. Esa es la concentración de dióxido de carbono en el aire. Esto entonces no es ese número. Entonces busca la presión de CO2, la PCO2, ¿cuánto es en Cochabamba? Apura, busca, mueve tu hoja. Luis Nicola. No sé, doctor, la presión, doctor. No sabes. No sé, doctor. No sabes y no tienes la habilidad de los otros para querer engañarme buscando en tu libro. Bien dicho. Yamilet. Tampoco, doctor, no lo sé. Es 30 a 32 milímetros de mercurio. A ver, repetí, la PCO2 normal en Cochabamba es... La PCO2 normal en Cochabamba es de 30 a 32 milímetros de mercurio. A nivel del mar, cuando leen los libros, la PCO2 señalada normalmente a nivel del mar es de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. Pero el mar, cuando subes a una altura de ¿cuánto en Cochabamba? A una altura de 2.560 metros sobre el nivel del mar. En ese momento, al subir a una altura, lo que estás aumentando es la presión del CO2. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria. Y disminuyes el CO2 de 40 a 32 milímetros de mercurio. Entonces, para obtener la fórmula de la presión alveolar de oxígeno, sustituyen por números estos valores. Y van a tener la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno, que en Cochabamba es de...
84 milímetros de mercurio. 84 milímetros. Entonces es importante que yo sepa la CO2 que está respirando un paciente. Porque si es este paciente, ¿cuánto de puntas nasales tiene? ¿Cuánto de...? Tiene de... ¿Cuántos litros de oxígeno recibe por puntas nasales? 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Esos 5 litros por minuto, tomando en cuenta el valor, la capacidad de su reservorio, teóricamente me indica, puedo decir que este paciente ha enriquecido su oxígeno hasta un valor de FiO2 de... Hasta un valor de el 20%. Por eso, ha enriquecido en 20%, ha enriquecido a lo que ya respira del aire. En el aire, ¿cuánto hay de oxígeno? Hay 21. 21. Si ha enriquecido con 20, en total, ¿cuánto recibe? 41. Oh, Dios mío. Caray. En total estás recibiendo ¿cuánto? 40, doctor, 40%. Entonces, este paciente, ¿qué presión alveolar de oxígeno tiene? Obviamente puedo hacer toda la fórmula, puedo hacer toda esta fórmula. Si les digo, voy a tardar hasta las 12 de mediodía. Tengo que hacer toda esta fórmula. Una forma más sencilla de poder determinar eso, porque para ustedes todo tiene que ser sencillo, es saber la FiO2 y multiplicar por 4. De esa forma yo voy a poder calcular la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto de FiO2 recibe este paciente? 40%. Entonces, 40 por 4, ¿cuánto sería? Sería 160. Entonces, este paciente, ¿qué presión alveolar tiene? De 160 milímetros de mercurio. Entonces, este paciente aquí en su alveolo, ¿cuánto de PO2 calculado teóricamente debería tener? O sea, 160 milímetros de mercurio. 170 milímetros de mercurio. Esa es la presión alveolar que debería tener este paciente, teóricamente, porque está recibiendo un oxigenoterapia. La oxigenoterapia lo que hace que es enriquecer, aumentar la fracción inspirada de oxígeno, aumentar la fracción inspirada de oxígeno, aumentar. Lo que uno quiere hacer es, ¿qué cosa? Aumentar la fracción. Si a vos te pongo a respirar una FiO2 de 40% por puntas nasales, te pongo 5 litros por minuto y estás respirando 40%, ¿tu presión alveolar cuánto va a ser? Igual 160 milímetros de mercurio. 160.
En condiciones normales, en Cochabamba, la presión de oxígeno, ¿cuánto es? La PO2, ¿qué valor tiene? Tiene 84, doctor. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Esa es la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es? 84 milímetros de mercurio. Aquí estamos hablando de la presión arterial de oxígeno, de la presión que hay aquí. La presión que hay aquí. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? Es de En condiciones normales. 40, 45. ¿Qué es esto? ¿Qué hemos dicho que es esto? La presión, es la presión venosa de oxígeno. Una vez que ha pasado el oxígeno aquí, ¿qué se llama? Una vez que ha pasado el oxígeno allá, aquí, ¿cómo se llama? Presión. Presión arterial de oxígeno. Presión arterial de oxígeno. Esta es la que tiene estos valores, amigo, estos valores. ¿Qué valores? Mayor a 90. Presión arterial de oxígeno. De 60 a 70 milímetros de mercurio. Con una saturación de oxígeno. Mayor a 90%. Esos son los valores de la presión arterial del oxígeno. De la gasometría, de la oxigenación en un paciente que está en Cochabamba. Y que está respirando, ¿qué cosa? Está respirando aire ambiente.